Hermanos y hermanas, Dios nos ha convocado para que celebremos la Eucaristía y escuchemos su palabra. Hoy la palabra de Dios nos habla de algo que nos afecta demasiado. Quiere hacernos reflexionar sobre la finalidad de nuestros afanes, de nuestras luchas, de nuestras preocupaciones. Al mismo tiempo, nos ofrece un mensaje de liberación ante aquello que puede estar esclavizándonos, los bienes, las riquezas, que en la escucha de la palabra se nos ilumine la fe sobre los auténticos valores para el cristiano. Iniciemos esta celebración y de pie cantemos. Venga a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Venga a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Dios, tus misioneros, escucha el llamado, bríndale a tu hermano consuelo y calor, anunciale al mundo la buena nueva, que en el Evangelio está la salvación, por eso cantamos con el corazón. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Vamos a llegar a Puerto Rico entero, vamos a llegar a Puerto Rico entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, con la alegría de sabernos bautizados y enviados, es el lema que hemos vivido en este Domingo Mundial de las Misiones que celebramos ayer y durante todo este año extraordinario misionero que estamos viviendo en Puerto Rico. Con ese entusiasmo llegamos a la Eucaristía. Desde aquí nos sentimos enviados. Siempre que la misa termina, dice, pueden ir en la paz del Señor. En el latín dice, ite, misa es. Id, vayan, salgan. Así debe ser nuestra vida, siempre en salida, anunciando la buena nueva. Acerquémonos ahora a la Eucaristía, reconociendo humildes nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad
y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las pruebas fortalecen la fe de Abraham y de todo cristiano. Los cristianos tenemos que manifestar la fortaleza de nuestra fe, confesando con palabras y obras la gloria de Jesús. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ante la promesa de Dios, Abraham no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, dando con ello gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le valió la justificación. Y no solo por él este escrito le valió, sino también por nosotros, a quienes nos valdrá si creemos en el que resucitó de entre los muertos, a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. En el Evangelio de San Lucas que escucharemos, se sigue el mismo tema. Nuestra meta no puede ser solamente las cosas terrestres. Cristo no condena a los ricos, sino el mal uso que hacen de las riquezas. De pie para cantar el aleluya. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 en el nombre del Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y le propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la semana pasada estábamos empezando esta lectura de la carta de San Pablo a los romanos y comentábamos que si bien Pablo no es el fundador de esta iglesia de cristianos que persevera en la fe allí en Roma, él envía esta carta a estos hermanos como preparando su llegada, porque él va a pasar por allí. Él está en Corinto en su último tercer viaje. Estamos hacia los años 56, 57, 58. Y camino hacia España, así lo dice San Pablo en el capítulo 15 de la carta. Va a pasar por esa comunidad y quiere prepararse. Sin embargo, él quiere compartir su experiencia de fe, hace una reflexión sobre la fe con esos hermanos que comparten la fe que él tiene y por la cual él hoy vive como un misionero evangelizando, como él mismo dice: para mí todo lo estimo pérdida, mi vida es Cristo. Él dice: ay de mí si no evangelizo. Toda su vida está ahora centrada en la persona de Jesucristo. Y es interesante que esta primera parte de la carta a los romanos, hoy estamos leyendo el capítulo 4, es toda una reflexión. Es una parte, esta carta hasta el capítulo 11, el tema es como Pablo reflexionando sobre la fe, sobre las verdades de por qué tenemos un evangelio que nos ha salvado, que nos ha dado un norte, un sentido a la vida, que hoy es nuestro alimento, este evangelio es por lo que vivimos, lo que nos ayuda a juzgar la realidad, la propia historia, desde lo que hemos conocido, la verdad, a través de esta buena noticia, que nos ha salvado del pecado. Pues hoy en este capítulo, Pablo hace como una teología de la fe y está hablando de cuán importante es en la vida de los cristianos, y tú y yo hoy en el siglo XXI nos aprovechamos de esta reflexión porque lo que un cristiano creía en el siglo I
y lo que era para él importante en el siglo I con respecto a la fe, lo es para un cristiano en el siglo XXI. Y fíjate que Pablo toma como referencia para nosotros la vida de Abraham. Es como un paradigma, es como un molde, hay que mirar. Si hoy queremos vivir la fe en el siglo XXI, no olvides la vida de Abraham. Abraham viene a ser, como le llama al mismo Pablo, es padre en la fe, modelo en la fe, punto de referencia para tú hoy saber si tienes fe o no. Hay que mirarse en los santos, en los que nos han precedido, porque ellos han batallado lo que quizás hoy tú puedes pensar. Mi vida hoy es una continua lucha, todo está a contrapelo, las cosas no me salen facilitas, esto de ser cristiano a veces me plantea unas dudas, unos retos. Pues ¿cómo vivieron los que nos precedieron, los que nos antecedieron? Mira Abraham. Y Pablo dice hoy en esta primera lectura que Abraham, a pesar de los obstáculos que tuvo en su vida, de los contratiempos y de las adversidades que podía tener el ambiente, dice, él no fue incrédulo, dio culto a Dios, persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Y esto es fundamental en la vida de fe. Un hombre de fe, una mujer de fe, hoy como ayer, vive persuadido de que Dios cumple lo que promete. Eso no lo pone en duda, no es negociable, como decimos hoy día. La fe es certeza de lo que no vemos y seguridad de lo que alcanzaremos, porque Dios no se equivoca y Dios no engaña. Y es en su autoridad, es en su palabra, como hoy tú fundamentas todas tus decisiones, todos tus criterios, todo tu juicio. Dios no engaña. Vivo persuadido en su palabra. Él cumple lo que promete. Y Él, que es mi Padre, que es mi Creador, no vaciló en dar a su Hijo amado, a Jesucristo, para que por Él tenga vida. Entonces por eso es que Pablo dice, oye, Abraham cuando vivió así, aquello no le valió solo a él, porque fue justificado. Dios le dio el premio a haber vivido por fe, sino que gracias a que él vivió así, también me vale para mí, porque yo aprendo de la fe de él. Yo hoy puedo decir, oye, tengo que mejorar mi vida de fe. Veo que tengo que pedir a Dios el don de la fe. Tengo que madurar mi fe, porque al ver el ejemplo de Abraham me doy cuenta que yo soy flojo en la fe. Así que le valió a él porque Dios lo salvó, pero ahora me vale a mí. Aquella vida de fe, de ella aprendo. Y por eso que decía que los santos nos sirven de ayuda, porque en nuestro diario vivir muchas veces flaqueamos, dudamos, negamos a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y cuando uno lee la vida de los santos, cuando uno busca la referencia de cómo vivieron estos hombres de Dios, uno dice, ándate, tengo que mejorar, tengo que aprender. Así que hoy San Pablo en esta lectura nos ayuda a que nos cuestionemos si en realidad hoy vivimos como hombres y mujeres de fe. Y un fundamento de ella es vivir con persuasión. Yo estoy persuadido, no tengo duda, estoy con certeza absoluta de que el Señor cumple sus promesas, de que Él me ama, de que me ha dado la vida eterna por el sacrificio y la ofrenda de Jesucristo, como dice Él, que muerto y resucitado me ha justificado. Dicho esto, vivir como un hombre de fe me ayuda a plantearme cómo hago uso correcto de los bienes aquí en la tierra. Y ese es el evangelio que hoy estamos meditando. Resulta que Lucas, cuando escribe su evangelio, cuenta anécdotas que Lucas, como sabemos, no era uno de los 12 apóstoles. Lucas se convierte al cristianismo
a través de la predicación de San Pablo, y que por tanto su evangelio, como él mismo dice cuando empieza a escribir en la introducción, dice, yo para escribir consulté, investigué, hablé con los testigos directos, o sea que el testimonio de Lucas se basa en lo que la fe que le han transmitido los que conocieron a Jesucristo. Y cuenta esta anécdota, que un día Jesús estaba en sus recorridos por allí, por Palestina, por Jerusalén, y un hombre que escuchaba a Jesús estaba allí escuchándolo, pero se ve que su preocupación no estaba tanto en lo que el Señor estaba enseñando, estaba escuchando a sí mismo su diálogo interior, que era, bueno, la herencia que tengo con mi hermano, ¿cómo me la reparto? O sea, su preocupación estaba puesta, a pesar de que estaba allí frente a Jesucristo, escuchando su palabra, su doctrina, su mensaje de conversión, de paz, de vida eterna, él está pensando en su mundo, en su preocupación. Está, por tanto, distraído. O sea, no está escuchando a Jesucristo. Se está escuchando así. Y esto es importante porque nosotros que leemos la palabra cada día, que vamos a la oración, que vamos a la Eucaristía, a la misa, a la liturgia, que leemos la Biblia cada día, ojo, no vaya a ser que cuando voy a leer la Biblia o meditarla, esté yo pensando cómo resuelvo mi problema, en lugar de dejarme iluminar por la palabra del Señor, que viene a romper ataduras, a sanar heridas y a ubicarme en mi sitio. Por tanto, la actitud correcta cuando uno está frente a Jesucristo, frente a su palabra, es la de escucha. Háblame, Señor. Abre mis oídos, abre mi entendimiento y dame la voluntad de hacer lo que tú me enseñas. Y cuando le plantea, maestro, dile a mi hermano que reparta bien la herencia, Jesús le habla directo. Y tú me estás escuchando pensando que yo soy como un árbitro, que yo estoy aquí para repartir herencia. No. Entonces les habla con parábolas, porque en la parábola siempre uno se siente retratado. Cada vez que el Señor enseña una parábola no hay que explicarla. La misma parábola te desnuda, te delata, te dice dónde tú estás y quién eres. Y cuando uno escucha las parábolas de Jesús, uno se identifica con algunos de los personajes. Y por eso es bueno leerlas y meditarlas. Y el Señor habla de esta parábola de uno que efectivamente había estado bendecido aquí en la tierra porque era buen negociante y los negocios le habían ido bien y le habían producido el 30, el 40, el 60. Y él hace una reflexión, este hombre que vivía una vida holgada económicamente, dice, bueno, ¿yo ahora qué hago con tanto? Porque los almacenes que tengo no me dan para guardar todas las ganancias. Así que voy a destruir todo esto, hacer uno más grande. Y aquí viene la enseñanza. Dios le dijo a este hombre, qué necio eres. Tu vida no depende de lo que has ganado. Tu seguridad no está en eso que ha sido fruto de tu trabajo, de tu sudor, de tu esfuerzo. Poner tu esperanza en los frutos de tu trabajo es algo bueno, pero es poco y no es lo correcto. Porque esos bienes, por lo que te has matado trabajando toda tu vida, se acaban, son efímeros. De hecho, ¿cuántas veces las personas que han vivido para trabajar, al final, ponle que viene un terremoto, ponle que viene un huracán, ponle que ocurre un accidente, un fuego, ponle que le roban, le timan, pierden todo, caen en depresiones, se desesperan, se pierden,
se destruyen, pues porque dicen, todo lo que he ganado, ¿para quién queda, no? No digamos en el mismo caso de Puerto Rico, con todo esto que ha pasado aquí, con los famosos bonos, toda la gente invirtiendo en gobierno y de repente le han quitado todo lo que han sido sus años de trabajo. Mira, hay gente que se ha visto en desesperación. ¿Cómo yo, cristiano, puedo dar sentido a eso? Si no es porque tengo fe en la vida eterna. Lo de Abraham, lo que decía hoy Pablo, persuadido de que Dios cumple sus promesas, de que mi vida no depende de mis bienes, sino de la fe en aquel que es seguridad y cumplimiento de todo lo que ha prometido, que me va a dar la salvación, que es Jesucristo. Decía al final, uno no puede vivir amasando riquezas para sí y olvidándose de poner su fundamento en Dios. Recuerdo el testimonio de un hombre que se llama Patrick, canadiense, que con su esposa Nancy vendieron todo en Canadá y se fueron a vivir a Medjugorje, allá a Bosnia-Herzegovina. Él cuenta en su testimonio que cuando él era un hombre rico en Canadá, tenía negocios de dealers de carro, le decía a sus hijos, le ponía dinero, le decía, este es tu Dios, le decía a sus hijos. Al final él cuenta cómo sus hijos, porque él no supo ser buen padre, se perdieron. Uno se fue con las drogas, otro alcoholizado, perdieron la fe en la Iglesia Católica, se perdieron. Luego al paso de los años, él conoce la fe, a Jesucristo, el amor de la Virgen, su matrimonio se transforma y al paso de los años él descubre que él había perdido la gran oportunidad de mostrarle a sus hijos, educarlos, poniendo a Dios como fundamento. El testimonio de él es precioso, pero lo que quiero dejar claro es que al final sus hijos se han ido recuperando, pero ha costado años de lágrimas, de sacrificio, de doblar rodillas, de ayuno, de rezar muchos rosarios, él y su esposa, y han visto las promesas de Dios que se cumplen. Ellos consagraron sus hijos al Inmaculado Corazón de María. Un día le dijeron, madre, yo no he sido buen padre, ahora te los encargo a ti. Y empezaron a rezar el rosario por sus hijos. Y hoy, pues, gracias a la bondad de Dios y a la fe, cuando se ponen en obra, ven las promesas de Dios. Pues nosotros, ¿qué aprendemos de este evangelio? ¿Con qué nos quedamos? Mira, cuando hemos cifrado nuestra vida, nuestros bienes, nos hemos cerrado, sin duda hemos experimentado cuántas veces nos hemos apartado de los hermanos, nos hemos insensibilizado. Nos pasó como el pobre hombre de la parábola que dijo, mira, túmbate, come, bebe, descansa. Y la vida no consiste en eso. Estos días con lo del sínodo de la Amazonía, estaba oyendo el testimonio de un obispo de Venezuela, de apellido Reyes, no es pariente mío. Y él decía, esto es interesante porque es un obispo de allí, de la zona amazónica de Venezuela con toda esta zona. Y él decía, la gente en la prensa está pensando que nosotros aquí hemos venido para proponer que los curas se casen para resolver el problema de la evangelización en la Amazonía. Y él decía, qué lejos están de la realidad. Él decía, mira, si la mayor parte de la población del mundo está en el cono sur del mundo, del globo terráqueo, él decía, la mayor parte de la población de los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿sabe dónde está? En el cono norte del globo terráqueo. Pues ¿saben cómo se resuelve esto? Diciéndole a los curas, a los sacerdotes que están en el norte, que bajen para la Amazonía a evangelizar. Y él decía, el problema aquí no es que si los curas se casan o no. El reto que tenemos es que podamos llevar el querigma, que sepamos llevar el primer anuncio del Evangelio, que podamos conquistar las almas
para que entiendan que la iglesia es tu casa, que la iglesia es la oferta de salvación, que la iglesia tiene algo al indígena que decirle, que él se sienta atraído por la verdad, no a fuerza de proselitismo, como dice el Papa Francisco, sino a fuerza de un testimonio convincente que haga que el indígena diga, yo quiero eso, yo quiero esa fe para vivir persuadido de las promesas de Dios en mi vida. Y por eso es que el Papa convoca a un sínodo, no es para estar cuestionando la fe. Usted habrá oído por ahí 20.000 teorías y propuestas. Tranquilo, el Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia. Y se sirve de todas estas efemérides, ¿no? Este acontecimiento para renovarla. Porque el Espíritu Santo es fiel, es el motor de la iglesia. Él la hace ser fiel al Evangelio, la verdad. Y por eso yo vivo sereno, unido al Papa Francisco, rezando por el Papa y pidiendo por la iglesia. Porque de todos estos acontecimientos, la iglesia se refuerza en su fe a dar un testimonio convincente. Que al fin y al cabo es que vivamos más desprendidos de las seguridades de esta tierra y vivamos más agarrados y adheridos a las verdades eternas, a la vida eterna del cielo. Que así sea. Amén. Hermanos, presentemos al Señor todas nuestras necesidades, que sintamos esta misión de ser bautizados y enviados como algo propio. Por el Papa y todos los obispos, para que profundicen atenta y fielmente en el mensaje de Jesucristo y con docilidad al Espíritu de la verdad, y conduzcan al pueblo de Dios por caminos de diálogo, comunión y amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra sociedad, para que la vida y el mensaje de Jesucristo, muerto y resucitado, transforme sus estructuras, destierre de ella el egoísmo y haga que todos vivamos como hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ponen su esperanza en las cosas pasajeras y caducas de este mundo, por los que viven aferrados egoístamente a su codicia, para que descubran que estamos de camino hacia el cielo, donde están los bienes eternos, y los busquen con desprendimiento y espíritu de justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y todos los cristianos, para que poniendo nuestra confianza en Dios, seamos felices con lo que tenemos y trabajemos para alcanzar los bienes eternos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud del Padre Felo Torres, Diácono Gilberto Mejías, Carmen Socorro Rodríguez, Keira Gerena del Valle, Jesús Plaza, Ramón Santana, Felicita Rivera, José Valentín, Iris Viera, Angelita Torres, Bebé Caleb Rodríguez, Ana Farril, Elvin Figueroa, María Soto, Diani Sánchez, Luis Carmona, familia Colón Rolón, Mili Oquendo de Endi, Luis Cruz Cruz, Ignacio Lazo, familia Román Arce, Marilyn Cruz Rivera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Alfredo López, Carlos Cobian, José Rodríguez Morales, Tito Viera, Gilberto Irizarry, Severino Soto, María Nieves, Juan Igali Soto, Héctor Avilés, Carmen González, Juan Carlos Torres Pavón, familia Cancel Montalvo, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Brainelis Figueroa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros amigos y amigas de Teleoro,
cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Acoge, Padre, estas súplicas que te confiamos por la misericordia de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta un viñado, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñado, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo, con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por una multitud. El cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Tú eres mi fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción, tú eres mi todo, Señor. Tú eres la perla que encontré, por darte todo yo opté, tú eres mi todo. Cristo
Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, victoria entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras.